¿Alguna vez te preguntaste cómo es posible que después del diluvio universal, donde supuestamente murieron todos excepto Noé y su familia, la Biblia vuelve a mencionar gigantes? Este misterio ha intrigado a teólogos durante siglos. Cuando los espías israelitas entraron en Canaán, exclamaron aterrorizados: «Vimos a los Nefilim». Pero espera, ¿no habían sido destruidos en el diluvio? Hoy vamos a desentrañar este enigma bíblico que desafía nuestra comprensión. Hoy vamos a hablar de un tema que promete dar mucho que hablar. Y es que cuando abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 6, encontramos algo verdaderamente intrigante. El texto dice así en Génesis 6 versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, aquí viene la parte más misteriosa. El versículo 4 nos dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? La palabra hebrea aquí es Nefilim, que viene de la raíz nafal, que significa caer. Literalmente serían los caídos, o aquellos que hacen caer a otros. Pero vamos a detenernos un momento aquí. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Mira, hay tres interpretaciones principales que los teólogos han debatido durante siglos. La primera dice que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, el hijo bueno de Adán, mientras que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Sería como una mezcla entre la línea piadosa y la línea impía. La segunda interpretación, que es más controversial pero tiene base bíblica, dice que estos hijos de Dios eran ángeles caídos. Y antes de que pienses que esto es locura, déjame decirte que el libro de Job usa la misma expresión, hijos de Dios, para referirse claramente a seres angelicales. En Job capítulo 1 versículo 6 dice: «Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás». La tercera interpretación habla de nobles o gobernantes poderosos que tomaron mujeres por la fuerza, como déspotas antiguos. Pero esta es la menos probable, considerando el contexto. Personalmente, y aquí voy a ser honesto contigo como siempre lo soy, la interpretación angelical tiene mucho sentido cuando consideramos el contexto. Pedro y Judas en el Nuevo Testamento hacen referencia a ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio». Y Judas, versículo 6, añade: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Ahora, estos Nefilim no eran simplemente personas altas. Estamos hablando de verdaderos gigantes. El texto bíblico los describe como valientes y varones de renombre, lo que en hebreo es Giborim, que significa poderosos guerreros. La situación se volvió tan grave que Génesis 6, versículo 5 nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». ¿Te imaginas? La corrupción genética y moral había llegado a tal punto que Dios tuvo que tomar una decisión drástica. No era simplemente que la gente se portaba mal. Era una contaminación sistemática de la raza humana. Y aquí viene algo muy importante que mucha gente no nota. El versículo 9 dice algo crucial sobre Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esa palabra perfecto en hebreo es tamim, que significa completo, sin defecto, íntegro. Y cuando dice en sus generaciones, la palabra hebrea es toledot, que se refiere a su genealogía, su linaje. ¿Entiendes lo que esto implica? Noé no solo era justo moralmente, sino que su linaje genético no había sido contaminado. Era puro en su generación, sin mezcla con estos seres híbridos. Por eso Dios decide enviar el diluvio.
no era solo un castigo por la maldad moral, era una necesidad de preservar la línea genética humana pura a través de la cual vendría el Mesías prometido. Génesis 6, versículo 17 es claro: «Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Pero aquí surge la gran pregunta que nos ocupa hoy. Si todos estos Nefilim murieron en el diluvio, ¿cómo es que volvemos a encontrar gigantes después? Porque mira, cuando llegamos a Números capítulo 13, cuando los espías israelitas exploran la tierra prometida, dicen algo sorprendente en el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Utilizan la misma palabra, Nefilim. ¿Cómo es posible? Este es el misterio que vamos a desentrañar, porque la Biblia no se contradice, pero sí requiere que estudiemos con cuidado y entendamos el contexto completo. El diluvio fue un evento cataclísmico que cambió completamente la faz de la tierra. Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 6, que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero algo sucedió después del diluvio que permitió la reaparición de estos gigantes. Y las teorías son fascinantes. Antes de continuar, quiero que entiendas algo importante. Cuando hablamos de estos temas, no estamos entrando en el terreno de la fantasía o la mitología. Estamos analizando textos bíblicos que han sido preservados por miles de años y que tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión del plan de salvación. La existencia de los Nefilim antes del diluvio no era un accidente cósmico. Era parte de un intento satánico de corromper la línea genética humana y prevenir la venida del Mesías prometido en Génesis 3, versículo 15. ¿Recuerdas esa promesa? Dios le dijo a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Si Satanás podía corromper toda la genética humana, no habría simiente pura de la mujer para cumplir esta profecía. Era una batalla cósmica con implicaciones eternas. Y esto nos lleva a entender por qué Dios fue tan drástico con el diluvio. No era crueldad, era preservación. Era proteger el plan de redención para toda la humanidad. Entonces, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando pensábamos que el problema de los gigantes había quedado resuelto con el diluvio, ¡bam!, la Biblia nos sorprende mencionándolos nuevamente. Vamos a Números capítulo 13, uno de los pasajes más reveladores sobre este tema. Los 12 espías habían sido enviados por Moisés a explorar la tierra prometida. Y mira lo que reportan en los versículos 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». ¿Te das cuenta? No solo mencionan gigantes, sino que específicamente dicen Nefilim, la misma palabra que se usó antes del diluvio, y no estaban exagerando por miedo. Bueno, tal vez un poquito con lo de las langostas, pero la presencia de gigantes era real. Josué, que fue uno de los 2 espías valientes, confirma esto más tarde. En Josué capítulo 11 versículos 21 y 22 dice: «También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel». Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. ¿Notaste algo importante? Dice que quedaron algunos en Gat. ¿Y sabes quién era de Gat? Exacto. Goliat, el gigante que David enfrentó, era de Gat. Pero retrocedamos un poco. En Deuteronomio capítulo 2 encontramos información fascinante sobre diferentes grupos de gigantes que habitaban la tierra después del diluvio. Versículo 10 y 11. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también,
como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y sigue en el versículo 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban zomzomeos. ¿Ves lo que está pasando aquí? Diferentes pueblos tenían diferentes nombres para estos gigantes. Emitas, zomzomeos, anaceos, refaitas, pero todos describían lo mismo, seres de estatura extraordinaria que habitaban la tierra. Ahora, uno de los casos más específicos y detallados lo encontramos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, hablando de Og, rey de Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Hagamos las matemáticas aquí. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. 9 codos serían más de 4 metros de largo. Su cama medía 4 metros. Incluso si consideramos que las camas antiguas se hacían más grandes que la persona, estamos hablando de alguien de al menos 3,5 metros de altura. Y no era el único. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 22, nos cuenta sobre los descendientes de los gigantes en Gat. Dice que había 4, incluyendo uno que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. 24 dedos en total. El versículo 20 dice: Después hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Pero aquí viene algo crucial que muchos pasan por alto. En Génesis capítulo 6 versículo 4, cuando habla de los Nefilim originales, dice algo muy importante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Captaste eso? Y también después. El texto hebreo es claro, Begam Aharei Ken, y también después de esto. Algunos interpretan esto como una referencia profética a que habría gigantes después del diluvio. Ahora, la distribución geográfica de estos gigantes post-diluvio es muy interesante. No estaban dispersos al azar, estaban concentrados principalmente en Canaán y sus alrededores, precisamente la tierra que Dios había prometido a Abraham y sus descendientes. ¿Coincidencia? No lo creo. Pareciera que había un intento deliberado de ocupar y contaminar la tierra prometida antes de que el pueblo de Israel llegara. En Amós capítulo 2 versículo 9, Dios mismo recuerda esto: «Y yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo». Comparar su altura con cedros no es poca cosa. Los cedros del Líbano podían alcanzar hasta 40 metros de altura. Obviamente es una hipérbole poética, pero indica que eran extraordinariamente altos. La presencia de estos gigantes no era solo un obstáculo físico para Israel, era un desafío espiritual. Por eso Dios fue tan específico en sus instrucciones de destruirlos completamente. Deuteronomio capítulo 7 versículos 1 y 2 dice: «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia». Suena duro, ¿verdad? Pero cuando entendemos que estos pueblos tenían conexión con los Nefilim y representaban una amenaza no solo física sino espiritual y genética, comenzamos a comprender la severidad de Dios. El caso más famoso, por supuesto, es el de David y Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, nos da los detalles. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo serían aproximadamente 2,90 metros. No tan alto como Og, pero definitivamente un gigante para los estándares normales. Y aquí hay algo hermoso. David, un joven pastor, enfrenta a este gigante no con fuerza física, sino con fe en Dios. Primera de Samuel 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos».
La victoria de David sobre Goliat no fue solo una victoria militar, fue una declaración espiritual de que el poder de Dios es superior a cualquier gigante, físico o espiritual. Pero la pregunta persiste: ¿cómo llegaron estos gigantes a existir después del diluvio? Si el diluvio destruyó toda carne, ¿cómo reaparecieron? Las respuestas a estas preguntas son complejas y han generado mucho debate entre teólogos y estudiosos bíblicos, pero hay varias teorías que merecen consideración seria. Lo que es innegable es que la Biblia claramente documenta la existencia de gigantes, tanto antes como después del diluvio. No es mitología, no es exageración, es parte del registro histórico bíblico. Ahora sí, vamos a entrar en territorio fascinante, porque cuando hablamos de cómo los gigantes pudieron reaparecer después del diluvio, tenemos que hablar de genética. Y sé lo que estás pensando. ¿Genética en la Biblia? Pues sí, mi querido amigo, la Biblia tiene mucho que ver con genética, aunque no use esa palabra moderna. Mira, cuando Dios salvó a Noé y su familia, salvó a 8 personas en total. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 nos confirma esto. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estas 8 personas eran Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas de sus hijos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La Biblia nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Pero ¿qué hay de su esposa? ¿Qué hay de sus nueras? El texto bíblico guarda silencio sobre esto. Y este silencio ha llevado a muchos estudiosos a proponer una teoría intrigante. Génesis capítulo 9, versículo 18 y 19 dice: «Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra». ¿Notaste algo? Menciona específicamente que Cam es el padre de Canaán. ¿Por qué esta mención especial? Porque es precisamente en la tierra de Canaán donde volvemos a encontrar la mayor concentración de gigantes. Ahora déjame explicarte algo sobre genética de manera sencilla. Los genes pueden ser dominantes o recesivos. Los genes recesivos pueden estar presentes en el ADN, pero no manifestarse durante generaciones, hasta que las condiciones son propicias. Piénsalo así: una persona puede tener ojos cafés, pero cargar el gen de ojos azules. Si se casa con alguien que también carga ese gen recesivo, sus hijos podrían tener ojos azules. El gen estaba allí todo el tiempo, solo esperando las condiciones correctas para manifestarse. ¿Y si algo similar pasó con los genes de gigantismo? ¿Y si algunas de las esposas de los hijos de Noé, especialmente la esposa de Cam, llevaban genes recesivos de los Nefilim? Esto no significaría que ellas mismas eran Nefilim o gigantes, simplemente que en algún punto de su linaje ancestral hubo mezcla genética que quedó latente en su ADN. Génesis capítulo 10, versículo 15 al 19 nos da una pista fascinante. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. ¿Ves todos estos pueblos? Muchos de ellos son precisamente los pueblos donde después encontramos gigantes. Los amorreos, los jebuseos, los eteos. Todos estos pueblos tenían gigantes entre ellos. Ahora, hay un incidente muy extraño en Génesis capítulo 9 que podría darnos otra pista. Después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Cam vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos. Génesis 9, versículos 24 y 25 dice: «Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos». ¿Por qué Noé maldice a Canaán, el hijo de Cam, y no a Cam directamente? Algunos estudiosos sugieren que Cam hizo algo más que simplemente ver a su padre desnudo. La expresión ver la desnudez en hebreo a veces se usa como eufemismo para actos sexuales inapropiados. Levítico capítulo 20 versículo 11 usa una expresión similar.
cualquiera que se acostare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. ¿Podría ser que algo más profundo y oscuro ocurrió ese día? ¿Algo que activó o manifestó características genéticas latentes en la línea de Cam? No podemos ser dogmáticos sobre esto, pero es intrigante que sea precisamente la descendencia de Cam, específicamente a través de Canaán, donde vemos la reaparición más prominente de gigantes. Otra teoría relacionada con la genética tiene que ver con mutaciones post-diluvio. El diluvio no fue solo agua cayendo del cielo. Génesis 7, versículo 11 nos dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las fuentes del grande abismo sugieren actividad volcánica masiva, terremotos y posiblemente liberación de radiación natural. Todo este cataclismo pudo haber causado mutaciones genéticas en las generaciones posteriores. Además, el cambio drástico en el ambiente post-diluvio pudo haber activado genes que estaban dormidos. Antes del diluvio, la gente vivía cientos de años. Después del diluvio, la expectativa de vida cayó dramáticamente. Algo fundamental cambió en la genética humana y en el ambiente. Génesis capítulo 6, versículo 3, justo antes de la historia del diluvio, Dios dice: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Algunos interpretan esto como un límite en la vida humana implementado por Dios, posiblemente a través de cambios genéticos. Ahora, hay otra posibilidad que debemos considerar. ¿Y si el gigantismo post-diluvio no era exactamente lo mismo que los Nefilim prediluvio? Los Nefilim originales eran el resultado de la unión entre seres angelicales y humanos. Los gigantes postdiluvio podrían haber sido una manifestación genética diferente, aunque relacionada. Es como comparar un lobo con un perro. Están relacionados genéticamente, pero no son exactamente lo mismo. Los gigantes postdiluvio podrían haber sido una versión diluida o diferente del fenómeno original. Esto explicaría por qué, aunque eran gigantes y formidables, no parecían tener el mismo nivel de poder y dominio que los Nefilim originales, que eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Números, capítulo 13, versículo 33, es interesante en este sentido. Los espías dicen: «También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes». En hebreo, literalmente dice: Nefilim, hijos de Anak de los Nefilim. La construcción gramatical sugiere que los hijos de Anak eran descendientes o de la raza de los Nefilim, no necesariamente Nefilim en el sentido original. También debemos considerar el factor tiempo. Entre el diluvio y el momento cuando Israel entra a Canaán pasaron varios siglos. Eso es tiempo suficiente para que características genéticas recesivas se manifestaran y se concentraran en ciertas poblaciones a través de matrimonios selectivos. Si los pueblos de Canaán practicaban endogamia o seleccionaban parejas basándose en características físicas como la altura, podrían haber concentrado y amplificado estos genes en su población. Es fascinante que la ciencia moderna ha descubierto que el gigantismo y el enanismo a menudo están relacionados con los mismos genes, solo expresados de manera diferente. Una pequeña variación genética puede resultar en diferencias dramáticas de altura. El caso de Goliat y sus hermanos es particularmente interesante desde una perspectiva genética. Segunda de Samuel 21, versículo 20, nos dice que uno de ellos tenía polidactilia, dedos extras. Esta es una condición genética conocida que a menudo se presenta en familias. Esto sugiere fuertemente un componente genético hereditario en estos gigantes, no un fenómeno sobrenatural continuo. Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja y fascinante, porque cuando estudiamos cuidadosamente las Escrituras, descubrimos que no había solo un tipo de gigantes después del diluvio. Había toda una variedad de ellos, cada uno con sus propias características y nombres. Es como cuando vas al zoológico y no solo ves monos, sino chimpancés, gorilas, orangutanes, cada uno diferente pero relacionado. Asimismo, la Biblia nos presenta diferentes grupos de gigantes post-diluvio. Empecemos con los Refaim, que es uno de los términos más intrigantes.
La palabra Refaim en hebreo tiene una doble connotación muy misteriosa. Por un lado se refiere a gigantes físicos, por otro se usa para hablar de espíritus de muertos o sombras. Isaías capítulo 14 versículo 9 usa Refaim para referirse a los muertos en el Seol. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, Refaim, que en tu venida saliesen a recibirte. ¿Por qué esta conexión entre gigantes y muertos? Algunos estudiosos sugieren que era porque los Refaim eran vistos como una raza antigua, casi extinta, como fantasmas del pasado. Deuteronomio capítulo 2 versículo 20 nos da información crucial. Por tierra de gigantes, Refaim, fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban zomzomeos. ¿Ves lo que está pasando? Diferentes pueblos tenían diferentes nombres para estos gigantes. Los amonitas los llamaban zomzomeos, que suena casi cómico en español, pero en hebreo zamzumim sugiere algo como murmuradores o los que hacen ruido. Ahora los semitas son otro grupo fascinante. Deuteronomio 2 versículos 10 y 11 dice: los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. La palabra emim en hebreo significa los terribles o los que causan terror. Imagínate el miedo que inspiraban para ganarse ese nombre. Los anaceos son quizás los más famosos después de Goliat. Números 13, versículo 28, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Anac aparentemente era un individuo específico, un gigante antiguo de quien descendían estos anaceos. Josué capítulo 15 versículo 14 menciona a 3 hijos de Anac por nombre. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, descendientes de Anac. Estos no son nombres mitológicos, son individuos específicos con genealogías específicas. La Biblia los trata como personas históricas reales. Los sabeos son mencionados en Deuteronomio 2 versículo 23. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Aunque no se dice explícitamente que eran gigantes, su mención en el contexto de otros pueblos gigantes sugiere que compartían características similares. Ahora, algo muy importante que debemos entender es la distribución geográfica de estos gigantes. No estaban dispersos al azar, había patrones muy específicos. Génesis capítulo 14 versículo 5 nos da una geografía temprana. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que con él estaban y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los zuzitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim. Esto fue en tiempos de Abraham, mucho antes de que Israel entrara a Canaán. Ya había gigantes establecidos en territorios específicos. El valle de Refaim, mencionado en Josué capítulo 15 versículo 8, era particularmente conocido como territorio de gigantes. Estaba cerca de Jerusalén, lo que explica por qué los jebuseos que controlaban Jerusalén antes de David tenían gigantes entre ellos. Segunda de Samuel, capítulo 5 versículos 18 y 22, menciona que los filisteos acamparon en el valle de Refaim cuando vinieron a pelear contra David. No es coincidencia. Sabían que era territorio asociado con gigantes y poder. Un caso particularmente interesante es el de Og, rey de Basán. Deuteronomio 3, versículo 11, no solo nos dice que era gigante, sino que era del resto de los gigantes, o literalmente del remanente de los Refaim. Esto sugiere que para el tiempo de Moisés, los Refaim ya eran una raza en extinción, y era uno de los últimos de su linaje. Su reino, Basán, era conocido como la tierra de los Refaim. Amós 2 versículo 9 describe a los amorreos: y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Los amorreos entonces también tenían gigantes entre ellos, descritos poéticamente como altos como cedros y fuertes como robles. Ahora, aquí hay algo que muchos pasan por alto. Estos diferentes grupos de gigantes parecían tener características distintivas más allá de solo su altura.
Los hijos de Anak, por ejemplo, parecían ser especialmente altos, pero también organizados militarmente. Vivían en ciudades fortificadas, no como nómadas. Los Refaim, por otro lado, parecían ser más antiguos y misteriosos, asociados con prácticas espirituales oscuras. El gigante de 2 de Samuel 21, versículo 20, que tenía 6 dedos en cada extremidad, sugiere mutaciones genéticas específicas en ciertos linajes. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículos 4 al 8, lista varios gigantes derrotados por David y sus hombres, cada uno con características específicas. Uno se llamaba Sipai, otro Lamí, hermano de Goliat, y otro simplemente es descrito como un hombre de gran estatura. La variedad sugiere que no estamos hablando de un fenómeno único, sino de múltiples expresiones de gigantismo postdiluvio. Es fascinante considerar que estos gigantes no solo eran grandes físicamente, parecían tener conocimientos y habilidades especiales. Goliat, por ejemplo, tenía armamento sofisticado para su tiempo. Primera de Samuel 17, versículos 5 al 7, describe su armadura. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. 5000 siclos de bronce serían aproximadamente 57 kilos solo en la armadura. El hierro de su lanza pesaba casi 7 kilos. Esto requería no solo fuerza, sino también tecnología metalúrgica avanzada. Los anaceos construían ciudades fortificadas, lo que requiere conocimiento de ingeniería. Los Refaim tenían reinos establecidos con estructuras políticas. Esto sugiere que estos gigantes no eran simplemente brutos sin cerebro. Tenían civilizaciones, cultura, tecnología. Eran una amenaza real y sofisticada para Israel. La pregunta es, ¿de dónde obtuvieron este conocimiento? ¿Era herencia de los Nefilim prediluvio? ¿O lo desarrollaron independientemente? Génesis, capítulo 6, versículo 4, dice que los Nefilim originales fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El término hebreo Giborim implica no solo fuerza física, sino también proeza, habilidad, destreza. Si los gigantes post-diluvio llevaban algo de esta herencia genética o cultural, explicaría su sofisticación. También es notable que muchos de estos gigantes estaban asociados con la adoración de ídolos y prácticas ocultas. Los filisteos, que tenían gigantes entre ellos, adoraban a Dagón. Los cananeos practicaban sacrificios humanos. ¿Era coincidencia o había una conexión espiritual oscura que acompañaba el gigantismo? Ahora sí, prepárate porque vamos a entrar en uno de los temas más polémicos y debatidos entre teólogos y estudiosos bíblicos. Y mira, voy a ser honesto contigo desde el principio. No todos están de acuerdo con lo que voy a compartir ahora, pero es importante que conozcas todas las teorías para que puedas formar tu propia opinión. La teoría de la segunda incursión angelical sugiere algo impactante, que después del diluvio hubo otro intento de ángeles caídos de corromper la genética humana. Sí, lo sé, suena como película de ciencia ficción, pero déjame mostrarte por qué algunos estudiosos serios defienden esta idea. Primero, volvamos a ese versículo intrigante de Génesis 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ese y también después en hebreo es Begam Ajarei Ken. Algunos interpretan esto no como después en aquellos días, sino como y también después del diluvio. La gramática hebrea permite ambas interpretaciones. Si esta interpretación es correcta, el texto estaría prediciendo o advirtiendo que este fenómeno ocurriría nuevamente después del diluvio. Ahora, el libro de Job nos da una pista fascinante. Job es considerado por muchos estudiosos como uno de los libros más antiguos de la Biblia, posiblemente contemporáneo con Abraham o poco después. Job, capítulo 1, versículo 6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto ocurrió después del diluvio. Los hijos de Dios, Bene Elohim en hebreo, todavía tenían acceso a la tierra y aparentemente cierta libertad de acción.
Si algunos de estos seres celestiales habían caído antes del diluvio y procreado con mujeres humanas, ¿qué impedía que otros intentaran lo mismo después del diluvio? El libro apócrifo de Enoc, aunque no es canónico, era conocido y citado por los escritores del Nuevo Testamento. Judas, versículos 14 y 15, cita directamente de Enoc. Este libro habla extensamente sobre los vigilantes, ángeles que descendieron y tomaron mujeres humanas. Según Enoc, 200 ángeles descendieron en el monte Hermón e hicieron un pacto para tomar mujeres humanas. El libro sugiere que esto ocurrió en múltiples ocasiones, no solo una vez. Ahora, sé lo que estás pensando, pero Jesús dijo que los ángeles no se casan. Efectivamente, en Mateo 22, versículo 30, Jesús dice: «Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo». Nota las palabras clave: los ángeles de Dios en el cielo. Jesús está hablando de los ángeles obedientes que están en el cielo, no de ángeles rebeldes que abandonaron su posición. Judas versículo 6 es crucial aquí: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». La palabra morada en griego es oiketerión, que se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra vez es en 2 de Corintios 5, versículo 2, refiriéndose a nuestro cuerpo celestial futuro. Sugiere que estos ángeles abandonaron su forma o estado celestial. Algunos defensores de la teoría de la segunda incursión señalan que no todos los ángeles rebeldes fueron encarcelados inmediatamente. Satanás, por ejemplo, todavía anda como león rugiente, según 1 de Pedro 5, versículo 8. Si Satanás y otros demonios todavía están activos, ¿por qué no podrían intentar nuevamente corromper la genética humana, especialmente sabiendo que de la simiente de la mujer vendría el Mesías? El momento histórico es significativo. Los gigantes post-diluvio aparecen concentrados precisamente en Canaán, la tierra prometida a Abraham y su descendencia, de donde vendría el Mesías. Génesis capítulo 15 versículo 16, Dios le dice a Abraham: «Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». ¿Qué maldad específica estaban acumulando los amorreos que requería tiempo para llegar a su colmo? Algunos sugieren que era el resurgimiento y proliferación de los gigantes. La concentración geográfica es sospechosa. Si fuera solo una cuestión de genética recesiva manifestándose al azar, esperaríamos ver gigantes dispersos por todo el mundo post-diluvio. Pero no, están concentrados exactamente donde más daño podrían hacer al plan de Dios. Los defensores de esta teoría también señalan las prácticas religiosas de estos pueblos con gigantes. No solo adoraban ídolos, sino que específicamente adoraban a los dioses que descendieron del cielo. Las mitologías cananeas hablan de dioses copulando con humanas. Los griegos tenían historias similares de dioses engendrando semidioses con mujeres mortales. Coincidencia cultural o memoria distorsionada de eventos reales. Deuteronomio 32, versículo 17, dice algo intrigante: «Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres». Nuevos dioses venidos de cerca sugiere entidades que aparecieron recientemente, no antiguos ídolos tradicionales. Ahora hay objeciones serias a esta teoría que debemos considerar honestamente. Primera objeción: si hubo una segunda incursión angelical, ¿por qué la Biblia no lo dice explícitamente? Es un evento tan significativo que esperaríamos una narración clara, no inferencias. Segunda objeción: Génesis 8, versículo 21, después del diluvio, Dios dice: «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho». Si hubiera otra corrupción angelical humana, ¿no requeriría otra intervención divina masiva? Tercera objeción: la explicación genética, genes recesivos de las esposas de los hijos de Noé, es más simple y no requiere intervención sobrenatural adicional. Los que defienden la teoría responden que Dios no necesitaba otro diluvio porque ahora tenía un pueblo escogido, Israel, para ejecutar juicio sobre estos gigantes.
El mandato de destruir completamente ciertos pueblos cananeos sería el método de Dios para lidiar con esta segunda contaminación. Números 33, versículo 52 y 53 dice: «Echaréis a todos los moradores de la tierra de delante de vosotros, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella». El lenguaje de destrucción total, sin misericordia, sugiere algo más que simple conquista territorial. Era una purga necesaria. Personalmente, y aquí voy a compartir mi opinión, creo que ambas teorías, genética recesiva y segunda incursión, podrían tener elementos de verdad. Quizás hubo intentos adicionales de corrupción angelical, pero limitados y no tan extensivos como antes del diluvio. Esto explicaría por qué los gigantes post-diluvio, aunque formidables, no alcanzaron el nivel de los Nefilim originales, que eran varones de renombre y dominaban la tierra. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 43, habla proféticamente de los últimos tiempos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Algunos interpretan esto como una advertencia de intentos futuros de mezclar lo humano con lo no humano. Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». ¿Se refería solo a la maldad moral o también a las condiciones específicas que existían antes del diluvio, incluyendo la contaminación genética? Sea cual sea tu posición sobre la segunda incursión angelical, lo que es innegable es que los gigantes post-diluvio representaban una amenaza real que Dios tomó muy en serio. No era paranoia israelita. Era una batalla espiritual manifestada en el plano físico, y el pueblo de Dios necesitaba enfrentarla con fe y obediencia total. Vamos ahora a uno de los lugares más misteriosos y significativos en la historia de los gigantes bíblicos, el Valle de Refaim. Y créeme, este lugar tiene más historia de la que imaginas. El Valle de Refaim, también conocido como el Valle de los Gigantes, estaba ubicado al suroeste de Jerusalén. Hoy en día, si visitas Israel, puedes caminar por este valle, aunque ya no encontrarás gigantes, gracias a Dios. Josué capítulo 15, versículo 8, describe su ubicación. «Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Y sube este límite por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom hacia el occidente, que está al extremo del valle de Refaim, por el norte». Este valle era tan conocido por su asociación con gigantes que literalmente llevaba su nombre. Emek Refaim en hebreo significa Valle de los Gigantes o Valle de las Sombras, dependiendo de cómo interpretes la palabra Refaim. Ahora, lo fascinante es que este valle se convirtió en un campo de batalla espiritual y físico repetidas veces en la historia bíblica. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 18 al 25, nos cuenta que cuando David fue ungido rey sobre todo Israel, los filisteos inmediatamente subieron al valle de Refaim para confrontarlo. No fue coincidencia que escogieran ese lugar. David consultó a Dios: «¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?» Y Jehová respondió: «Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano». David los derrotó allí y dijo: «Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa». Por eso llamaron a aquel lugar Baal Perazim, que significa Señor de las rupturas. Pero los filisteos no se dieron por vencidos, volvieron al valle de Refaim. Esta vez Dios le dio a David una estrategia diferente: rodearlos por detrás y esperar hasta oír ruido como de marcha por las copas de las balsameras. ¿Te imaginas? Dios mismo dirigiendo la batalla en el Valle de los Gigantes. Era una declaración de que el territorio que una vez perteneció a los gigantes, ahora pertenecía al pueblo de Dios. Pero hablemos del caso más famoso de todos, David y Goliat. Esta historia, contada en Primera de Samuel, capítulo 17, es probablemente la confrontación con gigantes más conocida de toda la Biblia. Goliat venía de Gat, una de las ciudades donde Josué había dejado remanente de los anaceos. Primera de Samuel 17, versículo 4 dice:
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Hagamos las matemáticas otra vez. 6 codos y un palmo serían aproximadamente 2 metros 90 centímetros. En una época donde la altura promedio era de 60 centímetros, Goliat era casi el doble de alto que un hombre normal. Durante 40 días, mañana y tarde, este gigante desafiaba al ejército de Israel. Primera de Samuel 17, versículo 11 dice: Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínate el terror psicológico. Cada día, 2 veces al día, este monstruo de casi 3 metros, cubierto de bronce, gritaba insultos y desafíos. Era guerra psicológica en su máxima expresión. Entonces llega David, un jovencito, probablemente adolescente, que había venido a llevar comida a sus hermanos, y cuando escucha al gigante, su reacción no es miedo sino indignación. Primera de Samuel 17, versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Ves la diferencia? Mientras todos veían a un gigante invencible, David veía a un enemigo del Dios vivo. No era una cuestión de tamaño sino de perspectiva espiritual. Lo que sigue es hermoso. Saúl intenta vestir a David con su armadura, pero David la rechaza. No puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. En cambio, toma 5 piedras lisas del arroyo. ¿Por qué 5? Algunos sugieren que era una para Goliat y una para cada uno de sus 4 hermanos gigantes que mencionaremos en un momento. El diálogo entre David y Goliat es épico. Goliat se burla: «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?». Pero David responde con una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia. Primera de Samuel 17, versículos 45 al 47. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Una piedra, un tiro, el gigante cae, David corre, toma la propia espada de Goliat y le corta la cabeza. El mensaje era claro: los días de los gigantes habían llegado a su fin. Pero aquí viene algo que muchos no saben. Goliat no era el único gigante de Gat, tenía familia y todos querían venganza. Segunda de Samuel capítulo 21 versículos 15 al 22 nos cuenta sobre las batallas finales contra los gigantes. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. En esta batalla, David, ya mayor, casi es muerto por un gigante llamado Isbi-Benob. El texto dice que la espada de este pesaba 300 siclos de bronce, aproximadamente 3,5 kilos, y que se había ceñido una espada nueva. Abisai, sobrino de David, lo salvó matando al gigante. Después de esto, los hombres de David le juraron: «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Luego viene Saf, otro gigante de los descendientes de Rafa, otro nombre para los gigantes, muerto en Gob por Sibecai. Después está Lahmi, hermano de Goliat. Primera de Crónicas 20 versículo 5 aclara: «Y hubo otra guerra contra los filisteos, y Elanán hijo de Jair mató a Lahmi, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Finalmente, el gigante con 24 dedos». Segunda de Samuel 21 versículo 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este fue muerto por Jonatán, sobrino de David. El versículo 22 concluye: «Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos». ¿Te das cuenta del patrón? No fue solo David, fue David y sus valientes. La eliminación de los gigantes fue un esfuerzo colectivo del pueblo de Dios. Esto nos enseña algo importante. A veces Dios nos llama a enfrentar gigantes solos, como David con Goliat. Pero otras veces es una batalla comunitaria.
Necesitamos a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Después de estas batallas, no volvemos a escuchar de gigantes físicos en la tierra de Israel. La amenaza había sido eliminada definitivamente. Pero hay un detalle fascinante que no podemos ignorar. Estos últimos gigantes parecían estar disminuyendo en poder y número. No eran como los Nefilim originales que dominaban la tierra. Eran los últimos vestigios de una raza en extinción. Es como si Dios hubiera permitido que sobrevivieran el tiempo suficiente para que su pueblo aprendiera a vencerlos por fe. Cada victoria sobre un gigante fortalecía la fe de Israel. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 nos dice: «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Aunque Juan no hablaba de gigantes físicos, el principio es el mismo. No importa cuán grande sea el enemigo, el que está con nosotros es mayor. El valle de Refaim, que una vez fue símbolo del dominio de los gigantes, se convirtió en testimonio de la victoria de Dios. Hoy es solo un valle normal en Israel, pero su historia nos recuerda que no hay gigante demasiado grande para Dios. La eliminación sistemática de los gigantes no fue genocidio arbitrario. Era la limpieza necesaria de una contaminación que amenazaba el plan de salvación. Cada gigante muerto era un paso más hacia la venida del Mesías. Y aquí hay algo hermoso para considerar. David, quien derrotó al gigante más famoso, era ancestro directo de Jesús. El que venció al gigante físico preparó el camino para el que vencería al gigante espiritual definitivo, la muerte misma. Bueno, ahora llegamos a una parte que me encanta especialmente, porque como muchos saben, tengo una pasión por la arqueología bíblica. Y créeme, cuando hablamos de gigantes y arqueología, entramos en un territorio fascinante, pero también muy polémico. Déjame ser completamente honesto contigo desde el principio. Internet está lleno de fotos de supuestos esqueletos gigantes. Ves imágenes de arqueólogos parados junto a cráneos enormes, fémures que parecen columnas de edificios, esqueletos de 5, 10, hasta 15 metros de altura. Y la gente me pregunta constantemente: «Rodrigo, ¿son reales estas fotos?». La respuesta corta es: la gran mayoría son falsas. Sí, lo sé, es decepcionante. Pero tenemos que ser honestos con la evidencia. Muchas de estas fotos son producto de Photoshop, creadas para concursos de manipulación digital o simplemente para generar clics en sitios web sensacionalistas. Pero espera, no te desanimes todavía, porque aunque la mayoría de las fotos espectaculares son falsas, eso no significa que no haya evidencia arqueológica interesante relacionada con los gigantes bíblicos. Empecemos con lo que sí tenemos. En 1890, el profesor Ernest Chantre descubrió en Palestina varios esqueletos de tamaño inusual. Los huesos sugerían individuos de más de 2 metros de altura, lo cual era extraordinario para la época y región. En las excavaciones de Geser, entre 1908 y 1909, el arqueólogo R.A.S. McAllister encontró restos que él atribuyó a una raza de hombres de gran estatura. Los esqueletos medían alrededor de 2 metros 10 centímetros. Ahora sé lo que estás pensando. 2 metros 10 no es tan gigante. Y tienes razón si lo comparas con los jugadores de básquetbol modernos. Pero recuerda el contexto. La altura promedio en el antiguo Medio Oriente era de aproximadamente 1,60 a 1,65. Alguien de 2 metros 10 sería considerado absolutamente gigantesco. En Tel Es-Saidiyeh, en el Valle del Jordán, se han encontrado tumbas con esqueletos inusualmente largos, algunos sugiriendo individuos de más de 2 metros. Estos datan del período de la Edad de Hierro, consistente con el tiempo de los gigantes bíblicos. Pero aquí viene lo interesante. La evidencia arqueológica más convincente no son necesariamente los huesos, sino las estructuras. En Gat, la ciudad de Goliat, las excavaciones han revelado arquitectura megalítica impresionante. Las puertas de la ciudad de la Edad de Hierro son masivas, mucho más grandes de lo normal para ciudades de ese período. El arqueólogo Aren Meir, quien dirige las excavaciones en Tel Es-Safi, la antigua Gat, ha encontrado evidencia de una cultura material distintiva que coincide con las descripciones bíblicas de los filisteos y sus campeones gigantes. En 2005, Meir descubrió una inscripción con 2 nombres que fonéticamente se parecen a Goliat. Los nombres son Alwet y Walt,
que en el alfabeto proto-cananeo podrían ser variaciones del nombre Goliat. Esto no prueba la existencia del Goliat bíblico específico, pero muestra que el nombre era usado en Gat durante el período correcto. Las fortificaciones de las ciudades cananeas de la Edad de Bronce tardío y Hierro temprano son otro indicador interesante. Muchas de estas ciudades tenían muros ciclópeos, enormes piedras que parecerían requerir fuerza sobrehumana para mover. En Hebrón, donde vivían los hijos de Anac, según la Biblia, las estructuras antiguas incluyen piedras masivas. El recinto de los patriarcas tiene piedras que pesan hasta 50 toneladas. Aunque la estructura actual es herodiana, está construida sobre cimientos mucho más antiguos. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, tenía muros que en algunos períodos alcanzaban más de 8 metros de altura. La Biblia dice que los anaceos vivían en ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Deuteronomio 1, versículo 28. Ahora hablemos de algo que pocos conocen, los dólmenes. En toda la región del Levante, especialmente en el Golán y Transjordania, hay miles de estructuras megalíticas llamadas dólmenes. Son básicamente mesas de piedra gigantes, con una losa enorme sostenida por piedras verticales. Lo fascinante es que muchos de estos dólmenes están en áreas que la Biblia asocia con los Refaim. El campo de dólmenes más denso está precisamente en lo que era el antiguo reino de Og de Basán. Algunos de estos dólmenes tienen losas superiores que pesan más de 50 toneladas. La pregunta obvia es, ¿quién construyó estas estructuras y por qué? La tradición local los asocia con los gigantes antiguos. En Rush Melhiri, también conocido como Gilgal Refaim o la Rueda de los Gigantes, tenemos una estructura megalítica fascinante. Es un monumento de piedra con círculos concéntricos, datado alrededor de 3000 a.C. Está ubicado en los altos del Golán, precisamente en el territorio que la Biblia llama Basán, el reino de Og. La estructura tiene un diámetro de 150 metros y está hecha de más de 40.000 toneladas de basalto. En el centro hay un túmulo que algunos creen era una tumba. ¿La tumba de Og? No podemos saberlo con certeza, pero la ubicación y el tamaño son intrigantes. Ahora tenemos que hablar de las controversias. En 1950, durante construcciones en el valle de Éufrates en Turquía, supuestamente se encontraron fémures humanos de 1,20 m de largo. Si fueran genuinos, pertenecerían a humanos de más de 4 metros de altura. El problema es que estos huesos desaparecieron misteriosamente y no hay documentación científica verificable. Esto es común con muchos supuestos descubrimientos de gigantes. Desaparecen antes de poder ser estudiados apropiadamente. Algunos afirman que hay una conspiración para ocultar evidencia de gigantes. Dicen que el Instituto Smithsoniano y otros museos esconden estos descubrimientos porque contradicen la narrativa evolutiva establecida. Personalmente, soy escéptico de las teorías de conspiración masivas, pero sí creo que hay un prejuicio en la arqueología académica contra cualquier cosa que parezca apoyar narrativas bíblicas fantásticas. Un ejemplo, cuando se encontraron los primeros restos de elefantes enanos en islas del Mediterráneo, los científicos inicialmente se resistieron a aceptarlo porque parecía demasiado extraño. Hoy sabemos que el enanismo insular es un fenómeno real. Si puede haber elefantes enanos, ¿por qué no humanos gigantes? La genética moderna nos ha enseñado que el gigantismo y el enanismo son condiciones reales causadas por variaciones genéticas. El hombre más alto registrado en la historia moderna, Robert Wadlow, medía 2,72 metros. Eso no está tan lejos de los 2,90 metros de Goliat. El síndrome de Marfan, la acromegalia y otras condiciones pueden causar crecimiento extremo. Si estas condiciones fueran más comunes en ciertas poblaciones antiguas, podríamos tener grupos de gigantes. Hay un detalle arqueológico fascinante que pocos mencionan. En muchas tumbas cananeas de la Edad de Bronce y Hierro se han encontrado armas de tamaño inusual, espadas que serían incómodas para un guerrero de estatura normal, puntas de lanza excepcionalmente grandes. En el Museo de Israel en Jerusalén hay una punta de lanza de la Edad de Hierro que pesa casi 7 kilogramos, muy similar al peso descrito para la lanza de Goliat. También tenemos que considerar la evidencia textual extrabíblica. Los textos egipcios mencionan a los Shasu de Canaán como personas de gran estatura.
Los relieves asirios muestran a algunos enemigos cananeos como notablemente más altos que los soldados asirios. El papiro Anastasi I del Antiguo Egipto describe a los habitantes de Canaán como formidables y de gran tamaño. Aunque podría ser exageración propagandística, es interesante que múltiples fuentes antiguas coincidan en esto. Un descubrimiento reciente interesante ocurrió en el norte de Israel. En 2021, arqueólogos encontraron una puerta de la ciudad de la Edad de Hierro con dimensiones inusuales. El dintel de la puerta está a casi 3 metros de altura, significativamente más alto que las puertas estándar del período. ¿Significa esto que la ciudad estaba habitada por gigantes? No necesariamente, pero sí sugiere que había consideraciones arquitectónicas especiales, posiblemente para acomodar a individuos de estatura inusual o para impresionar e intimidar. La verdad es esta. Aunque no tenemos esqueletos de gigantes de 5 metros perfectamente preservados en museos, sí tenemos evidencia arqueológica consistente con las descripciones bíblicas de personas de estatura extraordinaria en el antiguo Canaán. La ausencia de evidencia espectacular no es evidencia de ausencia. La arqueología es una ciencia en progreso, y cada año se hacen nuevos descubrimientos que cambian nuestra comprensión del pasado. Ahora vamos a algo verdaderamente fascinante que siempre me ha intrigado profundamente, porque resulta que los hebreos no fueron los únicos en hablar de gigantes antiguos. Prácticamente cada cultura en la Tierra tiene historias sobre gigantes. Y eso, mi querido amigo, no puede ser simple coincidencia. Empecemos con los griegos, porque su mitología es quizás la más conocida después de la bíblica. Los griegos hablaban de los titanes, seres gigantescos que gobernaron antes de los dioses olímpicos. La palabra titánico que usamos hoy viene precisamente de estos seres, pero aquí viene lo más interesante. Los griegos también hablaban de los gigantes, con G mayúscula, que eran diferentes de los titanes. Según Hesíodo, estos gigantes nacieron de la sangre de Urano cuando cayó sobre Gea, la tierra. ¿No te suena familiar? Seres que cayeron y se mezclaron con la tierra para producir gigantes. Los griegos también tenían a los Nefilim. Perdón, me equivoqué. Tenían a los Nefelai, que curiosamente suena muy similar. Pero lo más impactante es su historia de los héroes, o semidioses, hijos de dioses, que se unieron con mujeres mortales. Hércules, Perseo, Aquiles. Todos eran híbridos divino-humanos. La Teogonía de Hesíodo, escrita alrededor del 700 a.C., describe a estos seres con un lenguaje sorprendentemente similar al de Génesis 6. Habla de cuando los dioses se unieron con mujeres mortales y engendraron a los héroes de antaño, hombres de renombre. ¿Te suena familiar? Génesis 6, versículo 4, dice exactamente eso. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora vámonos a Mesopotamia, la cuna de la civilización. La epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, habla de Gilgamesh como un gigante que era 2/3 divino y 1/3 humano. El texto lo describe como de 5 metros de altura. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron. Según sus textos, estos seres se mezclaron con humanos y crearon una raza híbrida. Los textos sumerios son anteriores al texto bíblico escrito, lo que sugiere una memoria cultural compartida de estos eventos. En la mitología nórdica encontramos a los Jotun, los gigantes de hielo. El Ragnarok, el fin del mundo nórdico, es precedido por una batalla entre los dioses y los gigantes. Curiosamente, uno de estos gigantes se llama Utgard-Loki, que significa Loki del lugar exterior, sugiriendo un origen no terrenal. Los celtas hablaban de los Fomoré, gigantes que vivían en Irlanda antes de las razas humanas actuales. Eran descritos como seres caóticos y destructivos que fueron eventualmente derrotados por los Tuatha de Danann, los dioses celtas. En la India, los textos védicos hablan de los Daityas y Danavas, gigantes que lucharon contra los dioses. El Mahabharata describe a Bhima encontrando una raza de gigantes rakshasas. Los asuras, enemigos de los dioses, también eran frecuentemente descritos como gigantes. Lo fascinante es que el Ramayana, épica india antigua, habla de Ravana, el rey demonio de Lanka,
como un gigante de 10 cabezas que podía cambiar de forma, aunque obviamente mitológico en su presentación. La idea base de seres gigantescos antagonistas es consistente. Vámonos a América, completamente desconectada del viejo mundo por milenios. Los aztecas hablaban de los Quinametzin, gigantes que construyeron la pirámide de Cholula y la ciudad de Teotihuacán. Según sus leyendas, estos gigantes fueron destruidos por un gran diluvio. Un diluvio. Los mayas tenían historias similares sobre los primeros hombres, que eran demasiado perfectos y poderosos, por lo que los dioses los destruyeron con un diluvio. El Popol Vuh habla de diferentes intentos de creación, siendo uno de ellos gigantes de madera que fueron destruidos. Los incas hablaban de 2 razas de gigantes, los Wari y los Quinametzin. Según sus tradiciones, estos gigantes fueron destruidos por su maldad mediante un gran cataclismo enviado por el dios Viracocha. En Norteamérica, los nativos americanos tienen innumerables historias de gigantes. Los Paiute hablan de los Siteká, gigantes pelirrojos caníbales. Los Cherokee hablan de los Nuneji. Los Lakota tienen historias de los Illa. Todos describen gigantes antiguos, generalmente malvados, que fueron destruidos. Los nativos de la Patagonia fueron llamados patagones, pies grandes, por los exploradores europeos debido a su gran estatura. Antonio Pigafetta, cronista de Magallanes, describió a estos nativos como gigantes de más de 2,30 metros. En África, las tradiciones orales hablan de gigantes antiguos. Los Watusi de Ruanda y Burundi, que promedian 1,90 de altura, tienen leyendas de ancestros aún más altos. Los Masái hablan de los Ilumbwa, gigantes antiguos que fueron destruidos por sus dioses. En Japón, los Oni son gigantes demoníacos que aterrorizan a los humanos. En China, Pangu, el primer ser viviente, era un gigante que separó el cielo y la tierra. Los antiguos emperadores chinos afirmaban descender de gigantes divinos. Incluso en Australia, los aborígenes tienen historias de los Yowie, seres gigantescos que habitaron la tierra antes que los humanos actuales. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que culturas completamente aisladas unas de otras tengan historias tan similares? Los antropólogos seculares dirán que es porque los humanos tienden a crear mitos similares, arquetipos universales del inconsciente colectivo, como diría Carl Jung. Pero esa explicación me parece insuficiente. La similitud no es solo en la existencia de gigantes, sino en los detalles específicos: origen divino o semidivino, maldad y violencia, destrucción por diluvio o cataclismo divino, algunos supervivientes, batalla final con humanos normales. Es demasiada coincidencia. Es como si toda la humanidad compartiera una memoria ancestral de estos eventos. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribió en sus Antigüedades de los Judíos que en su tiempo todavía se mostraban huesos de gigantes en varias ciudades. Dice específicamente: había entonces gigantes sobre la tierra, pues muchos ángeles de Dios cohabitaron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque, según la tradición, estos hombres cometieron acciones similares a las que los griegos relatan de los gigantes. ¿Viste eso? Josefo conecta directamente los gigantes bíblicos con los gigantes de la mitología griega. Para él no eran historias separadas, sino diferentes versiones del mismo evento histórico. San Agustín, en La ciudad de Dios, también habló sobre esto. Dijo que él mismo había visto un diente molar humano tan grande que podría haberse hecho 100 dientes de tamaño normal de él. Lo vio en la playa de Utica, en el norte de África. Ahora muchos dirán: pero Rodrigo, esos son solo mitos y leyendas. Y yo respondo: toda leyenda tiene una semilla de verdad. Troya era considerada pura mitología hasta que Heinrich Schliemann la descubrió en 1871. Los gorilas eran considerados mitos de los nativos africanos hasta que fueron descubiertos por la ciencia occidental en 1847. El calamar gigante era una leyenda de marineros hasta que se fotografió uno vivo en 2004. Mi punto es este: cuando culturas de todo el mundo, sin contacto entre ellas, cuentan historias similares sobre gigantes antiguos, deberíamos al menos considerar la posibilidad de que estén recordando algo real.
La Biblia nos da la versión verdadera y no distorsionada de estos eventos. Las otras culturas tienen memorias fragmentadas, mezcladas con mitología y distorsión a través de los siglos. Es como el diluvio. Más de 200 culturas alrededor del mundo tienen historias de un diluvio universal. Los detalles varían, pero el núcleo es el mismo. La humanidad fue casi destruida por agua. Algunos sobrevivieron en una embarcación. Los gigantes son similares. Los detalles varían, número de cabezas, poderes mágicos, nombres específicos, pero el núcleo es consistente. Seres de gran tamaño, origen sobrenatural, maldad, eventual destrucción. Esto no prueba la existencia de los Nefilim bíblicos, pero ciertamente muestra que la idea de gigantes antiguos no es exclusiva de la Biblia, es un recuerdo humano universal. Y si es un recuerdo universal, tenemos que preguntarnos, ¿recuerdo de qué? Ahora sí, llegamos al corazón del asunto, porque muchos leen sobre la orden de Dios de destruir completamente a estos pueblos con gigantes y se escandalizan. ¿Cómo un Dios de amor puede ordenar tal cosa? Y mira, es una pregunta válida que merece una respuesta seria y profunda. Para entender el propósito divino, tenemos que retroceder hasta el principio de todo. Génesis 3, versículo 15. La primera profecía mesiánica de la Biblia. Dios le dice a la serpiente, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta es la promesa del Redentor que vendría de la simiente de la mujer. Nota que dice específicamente simiente de la mujer, no del hombre, una expresión única que muchos ven como una profecía del nacimiento virginal del Mesías. Ahora, si tú fueras Satanás y supieras que tu destrucción final vendría a través de la simiente de la mujer, ¿qué harías? Exacto. Tratarías de corromper o destruir esa línea genética. Y eso es precisamente lo que vemos en Génesis 6, los hijos de Dios tomando a las hijas de los hombres, produciendo los Nefilim. Era un intento de contaminar el acervo genético humano de tal manera que no pudiera nacer un redentor humano puro. Si toda la humanidad se hubiera mezclado con estos seres híbridos, no habría simiente de la mujer pura de donde pudiera venir el Mesías. El plan de salvación habría sido saboteado. Por eso Génesis 6, versículo 9 es tan importante cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones. No solo era justo moralmente, sino genéticamente puro, sin contaminación nefilim. Ahora, después del diluvio, cuando los gigantes reaparecen, ¿dónde se concentran? Precisamente en Canaán, la tierra prometida a Abraham, de cuya descendencia vendría el Mesías. Génesis 12, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Esta no era solo una promesa de territorio, era la designación del lugar donde se desarrollaría el plan de redención. Los gigantes en Canaán no estaban allí por casualidad. Era una ocupación estratégica satánica. Si podían mantener control de la tierra prometida, podrían prevenir el establecimiento de Israel y el eventual nacimiento del Mesías. Por eso Dios es tan específico y severo en sus instrucciones. Deuteronomio 7, versículos 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra y haya echado de delante de ti a muchas naciones, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Suena duro, pero continúa explicando por qué. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. No era solo una cuestión de territorio o poder político, era una batalla espiritual con implicaciones cósmicas. La supervivencia del plan de salvación para toda la humanidad dependía de la eliminación de estos gigantes y sus pueblos asociados. Números 33, versículo 55, advierte lo que pasaría si no los destruían completamente. Y si no echaréis a los moradores de la tierra de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y eso es exactamente lo que pasó. Israel no obedeció completamente, dejaron remanentes, y estos pueblos fueron una espina constante, desviando a Israel hacia la idolatría una y otra vez. Jueces 2 versículos 1 al 3 lo confirma.
Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Pero hay otro aspecto del propósito divino que a menudo pasamos por alto. La destrucción de los gigantes también era un acto de misericordia para la humanidad en general. Imagina un mundo dominado por seres de 3 metros de altura, violentos, con conocimiento sobrenatural, posiblemente con capacidades aumentadas. La humanidad normal habría sido esclavizada o exterminada eventualmente. Génesis 6, versículo 11, dice que antes del diluvio, la tierra estaba corrompida delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra hebrea para violencia es hamas, que implica violencia extrema, cruel, despiadada. Los gigantes no eran gentiles gigantes como en los cuentos infantiles, eran tiranos violentos que oprimían y destruían. Su eliminación era necesaria para la supervivencia de la humanidad normal. Además, estos gigantes estaban asociados con prácticas abominables. Levítico 18, versículo 24 y 25, dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La lista de abominaciones incluye sacrificio de niños, bestialismo, incesto y todo tipo de perversión sexual. Los gigantes y sus culturas asociadas practicaban lo peor de lo peor. Deuteronomio 12, versículo 31 es explícito: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Sacrificaban niños a Moloc, quemándolos vivos. Practicaban prostitución ritual. Tenían orgías religiosas. La corrupción moral era total. Ahora, aquí hay algo profundo para considerar. La batalla contra los gigantes físicos era una representación visible de la batalla espiritual invisible. Efesios 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los gigantes físicos eran manifestaciones terrestres de poderes espirituales oscuros. Derrotarlos físicamente era necesario, pero la batalla real era espiritual. Por eso vemos que las victorias sobre los gigantes siempre involucran fe y dependencia de Dios. David no venció a Goliat con fuerza física, sino proclamando: Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Cuando Israel confiaba en Dios, los gigantes caían. Cuando confiaban en su propia fuerza, eran derrotados. La lección era clara: la victoria viene de Dios, no del poder humano. Josué capítulo 11 versículo 21 y 22 registra: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, y de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Nota que dice en aquel tiempo, no fue instantáneo. Fue un proceso. Dios podría haber eliminado a todos los gigantes sobrenaturalmente en un instante, pero eligió que su pueblo participara en la victoria. ¿Por qué? Porque cada batalla ganada fortalecía su fe. Cada gigante derrotado era una lección de que con Dios nada es imposible. Y aquí viene algo hermoso. La eliminación de los gigantes no era solo sobre destrucción, era sobre preparación, preparar el escenario para la venida del Mesías. Miqueas 5, versículo 2 profetiza: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, donde David venció al espíritu de temor de su generación al enfrentar a Goliat, sería el lugar de nacimiento del que vencería al gigante último, la muerte misma. La línea es directa.
David vence al gigante físico Goliat, estableciendo el principio de que Dios pelea por su pueblo. Su descendiente Jesús vence al gigante espiritual definitivo, la muerte y el pecado, estableciendo la victoria eterna. Primera de Corintios 15, versículos 25 y 26 dice: «Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte». Los gigantes físicos fueron destruidos para que el camino quedara libre para el que destruiría a los gigantes espirituales que oprimen a la humanidad, pecado, muerte y Satanás mismo. Y aquí está lo más impactante: nosotros somos parte de esta historia continua. Los gigantes físicos ya no existen, pero los gigantes espirituales sí. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los gigantes que enfrentamos hoy son diferentes pero igualmente reales: adicciones, miedos, dudas, tentaciones, opresión espiritual. Y la estrategia para vencerlos es la misma: fe en Dios, no en nuestra propia fuerza. Bueno, mi querido amigo, hemos llegado al final de este viaje fascinante por uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. Y como siempre digo en mis videos, no podemos estudiar la palabra de Dios solo por curiosidad intelectual. Tenemos que preguntarnos: ¿qué significa esto para mí hoy? ¿Qué lecciones puedo llevar para mi vida? Primero, déjame resumir lo que hemos descubierto. Los Nefilim existieron antes del diluvio como resultado de una unión antinatural entre seres celestiales caídos y mujeres humanas. Después del diluvio, gigantes reaparecieron, sea por genética recesiva, una segunda incursión o una combinación de factores. Dios ordenó su destrucción total para proteger el plan de salvación, y culturas alrededor del mundo preservan memorias distorsionadas de estos eventos. Pero ahora, ¿qué hacemos con esta información? Porque conocimiento sin aplicación es como tener un martillo y nunca construir nada. La primera lección que veo es sobre la realidad de la batalla espiritual. Vivimos en una época donde todo se quiere explicar de manera natural, psicológica, sociológica, pero la historia de los Nefilim nos recuerda que hay una dimensión espiritual real que afecta a nuestro mundo físico. Efesios 6, versículo 12, no es poesía, es realidad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Los gigantes físicos eran manifestaciones de una batalla espiritual, y aunque los gigantes físicos ya no existen, la batalla espiritual continúa. ¿Cuáles son los gigantes en tu vida? Quizás no midan 3 metros de altura, pero pueden parecer igual de invencibles. Puede ser una adicción que parece imposible de vencer, un miedo que te paraliza, una situación familiar que parece no tener solución, una enfermedad que los médicos dicen que es terminal, una deuda que parece impagable. David nos enseña el principio fundamental: no miramos el tamaño del gigante, sino el tamaño de nuestro Dios. Cuando David vio a Goliat, no negó que era grande, pero vio algo más grande: el poder del Dios viviente. Primera de Samuel 17, versículo 45, es la clave. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es nuestra fuerza, es su nombre, no es nuestra habilidad, es su poder. La segunda lección es sobre la importancia de la obediencia completa. Israel recibió la orden de destruir completamente a los gigantes y sus pueblos. Parecía excesivo, cruel incluso. Pero Dios veía lo que ellos no podían ver: las consecuencias futuras de la desobediencia. Jueces 2, versículo 3, registra el resultado de su obediencia parcial. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Dios nos dice que eliminemos algo completamente de nuestra vida, pero lo dejamos un poquito. Mantenemos esa relación que sabemos que nos daña. Guardamos ese hábito solo para ocasiones especiales. Conservamos ese resentimiento porque tengo derecho. Y esos pequeños gigantes que dejamos vivos se convierten en espinas constantes, exactamente como Dios advirtió. El pecado que toleramos hoy se convierte en el gigante que enfrentaremos mañana. La tercera lección es sobre el propósito en el sufrimiento y la batalla.
Los israelitas probablemente se preguntaban por qué Dios no simplemente eliminó a los gigantes sobrenaturalmente. ¿Por qué tenían que pelear batallas tan difíciles? Deuteronomio 8, versículo 2 nos da la respuesta. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cada batalla contra los gigantes era una oportunidad para crecer en fe, para aprender a depender de Dios, para desarrollar valor espiritual. Sin Goliat, David hubiera sido solo otro pastor. Con Goliat se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios. Tus gigantes no están en tu vida para destruirte, están ahí para desarrollarte. Romanos 8, versículo 28 promete: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso tus gigantes pueden obrar para bien si los enfrentas con fe. La cuarta lección es sobre la protección del plan de Dios. Los Nefilim y los gigantes post-diluvio representaban intentos de sabotear el plan de salvación, pero Dios protegió ferozmente ese plan, asegurando que nada impidiera la venida del Mesías. Esto me da tremenda confianza. Si Dios protegió tan celosamente el plan de salvación hasta que Cristo vino, ¿cuánto más protegerá su plan para tu vida? Jeremías 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los gigantes en tu vida pueden parecer que van a destruir el plan de Dios para ti, pero no pueden. Dios es más grande, su plan prevalecerá. La quinta lección es sobre la importancia de la pureza. Noé fue salvado porque era perfecto en sus generaciones, sin contaminación. En un mundo corrupto, él mantuvo su integridad. Segunda de Corintios 6, versículo 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vivimos en un mundo que constantemente trata de contaminarnos, no genéticamente como los Nefilim, pero espiritualmente, moralmente, mentalmente. La presión para comprometernos, para mezclarnos, para ser como todos los demás es inmensa, pero como Noé, estamos llamados a mantenernos puros en medio de una generación corrupta. No por legalismo religioso, sino porque somos apartados para un propósito divino. La sexta lección es sobre el poder del testimonio corporativo. No fue solo David quien derrotó gigantes, fueron también sus valientes, Abisai, Sibecai, Elanán, Jonatán. Cada uno enfrentó y venció su gigante. Eclesiastés 4 versículos 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No estamos llamados a enfrentar nuestros gigantes solos. Necesitamos a la comunidad de fe. Necesitamos hermanos y hermanas que peleen con nosotros y por nosotros. Tu victoria sobre tu gigante puede inspirar a otro a enfrentar el suyo. Tu testimonio de cómo Dios te dio victoria puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. La séptima lección es sobre el peligro de subestimar al enemigo. Los espías israelitas vieron a los gigantes y se vieron a sí mismos como langostas. El miedo los paralizó porque se enfocaron en el tamaño del enemigo, no en el tamaño de su Dios. Pero también está el peligro opuesto, subestimar al enemigo. Primera de Pedro 5 versículo 8 advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los gigantes espirituales que enfrentamos son reales y peligrosos. No podemos vencerlos con nuestra propia fuerza. Necesitamos las armas espirituales que Dios provee. La octava lección es sobre el tiempo de Dios. Los gigantes no fueron eliminados de la noche a la mañana. Tomó generaciones. Desde Josué hasta David, el proceso continuó. A veces queremos que Dios elimine nuestros gigantes instantáneamente. Oramos una vez y esperamos que desaparezcan. Pero Dios a menudo trabaja procesualmente, no instantáneamente. Filipenses 1 versículo 6 promete: el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Puede que hoy todavía estés luchando con tu gigante, pero no te desanimes. Dios está trabajando. La victoria viene, pero en su tiempo, no en el nuestro. Y finalmente, la lección más importante. Todo apunta a Cristo. Los gigantes físicos fueron derrotados para preparar el camino para aquel que derrotaría a los gigantes espirituales definitivos. Colosenses 2 versículo 15 dice: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». En la cruz, Jesús enfrentó y venció a cada gigante que nos oprime: pecado, muerte, Satanás, condenación, separación de Dios. Lo que David hizo con Goliat físicamente, Cristo lo hizo espiritualmente con cada enemigo de nuestra alma. Por eso Juan puede escribir con confianza en 1 de Juan 4 versículo 4: «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Los habéis vencido. Tiempo pasado. En Cristo, la victoria ya está ganada. Los gigantes pueden rugir, pueden amenazar, pueden parecer invencibles, pero ya están derrotados. Mi querido amigo, al terminar este estudio, quiero dejarte con este pensamiento. Los Nefilim eran reales, los gigantes existieron, la batalla fue feroz, pero Dios ganó. Y porque Él ganó, tú también puedes ganar. No importa qué gigante estés enfrentando hoy. No importa cuán imposible parezca la victoria, no importa cuántas veces hayas fallado antes, en Cristo eres más que vencedor. Los gigantes del pasado nos enseñan sobre los gigantes del presente, pero más importante, nos señalan al vencedor de gigantes que vive en nosotros. Así que sal hoy, enfrenta a tu gigante, no con tu fuerza, sino con la fe en el Dios que ha estado derrotando gigantes desde el principio del tiempo. Y recuerda, el mismo Dios que dio a David victoria sobre Goliat, el mismo Dios que limpió la tierra prometida de gigantes, el mismo Dios que protegió el plan de salvación contra todo ataque, ese mismo Dios está contigo hoy. Los Nefilim son historia. Tus gigantes también pueden serlo. Es solo cuestión de fe, obediencia y tiempo. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé victoria sobre cada gigante en tu vida. Un abrazo grande y recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.